Bienvenidos una vez más a su rincón favorito de YouTube, donde exploramos las conexiones ocultas, los hilos invisibles que tejen nuestras vidas y los secretos que el destino guarda bajo llave. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema fascinante, una historia que entrelaza dos nombres, dos vidas, dos destinos aparentemente separados, pero unidos por una fuerza que desafía la lógica. Engin y Tuba. Sí, han leído bien. Engin y Tuba. Dos figuras que a primera vista podrían parecer no tener nada en común, pero que si prestamos atención a las señales, a las coincidencias, a las sincronicidades, descubriremos que su conexión va mucho más allá de lo superficial. Vamos a desentrañar la conexión secreta del destino que une a Engin y Tuba, una conexión que, créanme, los va a impactar. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido que les hace reflexionar y cuestionar la realidad, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, intriga y descubrimientos asombrosos. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la conexión secreta de Engin y Tuba. Para entender la magnitud de esta conexión, primero debemos considerar la posibilidad de que el destino no es un simple azar, una tirada de dados cósmica, sino más bien una intrincada red de posibilidades, un laberinto de caminos interconectados que nos guían hacia las personas y experiencias que necesitamos en nuestro viaje. Y en ese laberinto a veces nos encontramos con almas gemelas, con personas que están destinadas a cruzarse en nuestro camino, ya sea para enseñarnos una lección, para apoyarnos en un momento crucial o simplemente para compartir un fragmento de nuestra existencia. La historia de Engin y Tuba, en esencia, es una historia de almas gemelas. No necesariamente en el sentido romántico, ojo, aunque esa posibilidad siempre está latente cuando hablamos de conexiones tan profundas. Más bien, se trata de almas que vibran en la misma frecuencia, que comparten una energía similar, que están destinadas a influirse mutuamente de manera significativa. Pensemos en Engin, por ejemplo. Un individuo con una sensibilidad artística excepcional, una profunda conexión con la naturaleza y una pasión por la expresión creativa. Un alma que busca la belleza en cada rincón del mundo y que se esfuerza por transmitirla a los demás. Un hombre que desde niño encontró refugio en los lienzos, en los colores vibrantes que le permitían plasmar la complejidad de sus emociones. Engin, un nombre que en su idioma natal significa profundo, encarnaba a la perfección esa cualidad. Su arte no era superficial, no era una simple representación de la realidad, sino una exploración de las profundidades del alma humana, un viaje a través de los paisajes internos que todos compartimos, pero que pocos se atreven a explorar. Su talento como un río caudaloso fluía sin cesar, inundando de belleza cada espacio que tocaba. Ahora, visualicemos a Tuba. Una mujer fuerte e independiente con una mente brillante y un corazón generoso. Una persona que lucha por sus ideales, que defiende a los más vulnerables y que se niega a conformarse con la mediocridad. Tuba, cuyo nombre significa bendición, era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de energía positiva que irradiaba luz y esperanza a su alrededor. Desde muy joven, sintió una profunda conexión con los animales, con la naturaleza, con todo lo que era puro y vulnerable. Su espíritu indomable la impulsó a luchar contra la injusticia, a defender a aquellos que no tenían voz, a construir un mundo más justo y equitativo. Su pasión era contagiosa, su determinación inquebrantable, su compromiso absoluto. Tuba era una guerrera, una activista incansable, una voz que resonaba con fuerza en el silencio de la indiferencia. A primera vista, Engin y Tuba podrían parecer opuestos. Uno un artista soñador, la otra una activista pragmática. Uno sumergido en el mundo de la creación, la otra enfocada en la acción y el cambio social. Podríamos pensar que sus caminos son divergentes, que sus intereses son incompatibles, que sus personalidades chocan. Pero como suele suceder en las grandes historias, las apariencias engañan. Sin embargo, si observamos más de cerca, encontraremos que comparten valores fundamentales, una visión similar del mundo y un deseo profundo de hacer una diferencia. Ambos, a su manera, buscan la verdad, la justicia y la belleza. Ambos, a su manera, están comprometidos con la creación de un mundo mejor. Engin, a través de su arte, busca despertar la conciencia, inspirar la empatía, promover la reflexión.
Tuba, a través de su activismo, busca generar un cambio tangible, luchar contra la injusticia, proteger a los vulnerables. Ambos, a pesar de sus diferentes métodos, comparten el mismo objetivo: construir un mundo más humano, más justo, más bello. Pero ¿cómo se manifiesta esta conexión secreta en la realidad? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Las señales son sutiles, pero innegables. Coincidencias sorprendentes, sincronicidades inexplicables, encuentros fortuitos que parecen estar orquestados por una fuerza superior. Por ejemplo, resulta que Engin y Tuba nacieron en la misma ciudad, aunque en años diferentes. Una ciudad costera, bañada por el sol, donde el azul del mar se funde con el verde de la montaña. Un lugar mágico lleno de historia, donde la tradición se entrelaza con la modernidad. Un detalle aparentemente insignificante, pero que establece un vínculo geográfico, una conexión con un lugar que ambos comparten en su memoria genética. Ambos respiraron el mismo aire, contemplaron los mismos paisajes, escucharon las mismas historias. Sus raíces, aunque diferentes, se nutrieron de la misma tierra. Además, ambos estudiaron en la misma universidad, aunque en facultades diferentes. Engin en la Facultad de Bellas Artes, donde podía dar rienda suelta a su creatividad, experimentar con diferentes técnicas y expresar su visión del mundo. Tuba en la Facultad de Derecho, donde aprendía a defender los derechos de los demás, a luchar contra la injusticia y a construir un sistema legal más equitativo. Se cruzaron en los pasillos, en la biblioteca, en los eventos culturales, sin ser conscientes del impacto que el otro tendría en sus vidas. Compartieron espacios, momentos, experiencias, sin saber que el destino ya estaba tejiendo los hilos que los unirían en el futuro. Más adelante sus caminos se separaron. Engin se dedicó a su arte, exponiendo sus obras en galerías de todo el mundo y ganando reconocimiento por su talento. Sus cuadros, llenos de color y emoción, cautivaban al público, transmitiendo mensajes de esperanza, de amor, de conexión. Sus esculturas, elaboradas con materiales reciclados, denunciaban la contaminación y promovían la conciencia ambiental. Su arte era un reflejo de su alma, una ventana a su mundo interior, una invitación a la reflexión. Tuba, por su parte, se involucró en causas sociales, luchando por los derechos de los animales, defendiendo el medio ambiente y alzando la voz contra la injusticia. Viajó por el mundo, conoció realidades diferentes, se enfrentó a desafíos inimaginables. Trabajó con comunidades indígenas, protegió especies en peligro de extinción, denunció la corrupción y la impunidad. Su valentía era inspiradora, su compromiso inquebrantable, su determinación admirable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un evento benéfico organizado para recaudar fondos para una organización que protegía a los animales en peligro de extinción, Engin y Tuba se reencontraron. El lugar estaba lleno de gente, de música, de color. Pero en medio de la multitud, sus miradas se cruzaron. La chispa fue instantánea. Reconocieron en el otro un alma afín, un espíritu kindred, una conexión que trascendía las palabras. A partir de ese momento sus vidas se entrelazaron de manera inseparable. Engin comenzó a utilizar su arte para apoyar las causas de Tuba, creando obras que denunciaban la crueldad animal y promovían la conciencia ambiental. Sus cuadros se convirtieron en un grito de protesta, sus esculturas en un símbolo de esperanza, sus exposiciones en un espacio de reflexión y acción. Tuba, por su parte, inspiró a Engin a explorar temas más profundos en su arte, a utilizar su talento para generar un impacto positivo en el mundo. Lo animó a salir de su zona de confort, a experimentar con nuevas técnicas, a conectar con su lado más activista. Trabajaron juntos en proyectos creativos, organizaron campañas de concienciación, inspiraron a miles de personas a unirse a su causa. Su conexión se convirtió en un catalizador, en una fuerza poderosa que transformó sus vidas y las vidas de aquellos que los rodeaban. Su colaboración fue un ejemplo de cómo el arte y el activismo pueden unirse para generar un cambio real en el mundo. Pero la conexión secreta de Engin y Tuba no se limita a su trabajo activista y creativo. También se manifiesta en su vida personal, en su relación de amistad, de apoyo mutuo, de amor incondicional. Se entienden sin palabras, se complementan a la perfección, se inspiran a ser mejores personas. Se apoyan en los momentos difíciles, celebran juntos los logros, se ríen de sus errores y aprenden de sus fracasos. Su relación es un ejemplo de cómo dos almas pueden unirse para crear algo hermoso, algo significativo, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Su amistad es un refugio, su amor un motor, su conexión una fuente de inspiración.
Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo. La conexión secreta de Infinituba no es una excepción, no es un caso aislado. Todos nosotros tenemos conexiones secretas con otras personas, con lugares, con experiencias. Todos nosotros estamos unidos por hilos invisibles que nos conectan con el universo. La clave está en aprender a reconocer esas señales, a prestar atención a las coincidencias, a confiar en nuestra intuición. A veces el destino nos envía mensajes sutiles, pistas que nos indican el camino a seguir. Si estamos atentos, si abrimos nuestro corazón y nuestra mente, podemos descubrir las conexiones secretas que nos unen a otras personas y que nos ayudan a cumplir nuestro propósito en la vida. La historia de Infinituba es una historia de esperanza, de inspiración, de amor y de conexión. Es una historia que nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que todos estamos interconectados y que, juntos, podemos crear un mundo mejor. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder del destino, sobre la importancia de la conexión humana y sobre la capacidad que todos tenemos de generar un impacto positivo en el mundo. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos explorado. Hemos hablado de la posibilidad de que el destino no sea un simple azar, sino una intrincada red de posibilidades. Hemos analizado la historia de Infinituba como un ejemplo de almas gemelas que se unen para crear un impacto positivo en el mundo. Hemos explorado las señales y las sincronicidades que revelan las conexiones secretas que nos unen a otras personas. Y hemos reflexionado sobre la importancia de estar atentos a esas señales y de confiar en nuestra intuición. Espero que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho reflexionar y les haya abierto los ojos a las conexiones secretas que les rodean. Recuerden que todos nosotros tenemos un propósito en la vida, y que las personas que encontramos en nuestro camino pueden ser clave para cumplir ese propósito. No tengan miedo de conectar con los demás, de explorar nuevas posibilidades, de confiar en su intuición. El destino a menudo nos sorprende de las maneras más inesperadas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son un regalo invaluable para nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de la conexión secreta de Infinituba. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado alguna vez una conexión secreta con alguien? ¿Han sentido que el destino les ha puesto en el camino de una persona especial? Compartan sus historias y sus reflexiones en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son una fuente de inspiración para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante o inspirador, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les haga reflexionar, que les inspire y que les conecte con el misterio y la belleza del universo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos impulsa a seguir adelante, a explorar nuevos temas, a descubrir nuevas historias. Recuerden que todos somos parte de una gran red de conexiones, y que juntos podemos crear un mundo más hermoso, más justo y más lleno de amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis almas curiosas. Y que el destino les sonría. Y no olviden mantener sus corazones abiertos a las maravillas que el universo tiene reservadas para ustedes. Hasta la próxima.